Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más titulado Hablemos de perspectiva de género, todos somos uno, de este maravilloso podcast de la Universidad de Excelencia Educativa en México, UEM. Esta tarde contamos con la honorable presencia de mis compañeras maestras, Stephanie, Betty, Alejandra y su servidora Jacqueline, todas pertenecientes al doctorado en educación de la asignatura Tendencias Contemporáneas de la Educación, impartida por el doctor Sergio Fuentes Martínez. Es un gusto tenerlas aquí y agradecemos sus valiosas aportaciones al emocionante tema del día de hoy. Sean bienvenidos y comenzamos. Recordemos que este podcast va dirigido a todos los agentes educativos que buscan, indagan, refieren las necesidades propias o institucionales que implican un buen trabajo metodológico dentro y fuera del aula. Y hoy estamos coincidiendo una vez más en este espacio para la charla. Iniciemos con lo más importante para este día. Vamos a debatir aspectos como equidad, igualdad de género, sexo, rol del docente, la importancia de la escuela en la perspectiva de género. Y bueno, antes de entender los limitantes en el terreno de la educación y la igualdad de género, debemos conceptualizar ciertas ideas, ¿o no, chicas? Sí, hola, buenas noches a todos los oyentes que se encuentran el día de hoy aquí. A mí me gustaría comenzar hablando sobre el concepto de equidad, ya que es un concepto totalmente relevante en el ámbito educativo y sobre todo por el tema que vamos a tratar el día de hoy. La equidad pues hace referencia al trato de las personas de una manera justa, al tener en cuenta sus diferencias y necesidades individuales. Obviamente esta busca distribuir las oportunidades o derechos para que se compensen las desigualdades no solamente en la sociedad. La equidad pues es el punto de partida para que todos tengan la capacidad de alcanzar el ámbito igualitario. Y creo que aquí es muy importante hablar sobre la igualdad de género, ¿no? El cómo buscamos que todas las personas, tanto hombres y mujeres, tengan estos derechos, recursos y estas oportunidades, ¿no? Y no solo dejándolo en el ámbito de la educación, sino en el trabajo, la salud, la alimentación. Tratar que todas las personas sean vistas desde una manera igualitaria, ¿no? Y que todos pueden tener esos mismos derechos, esos mismos recursos para cualquier tipo de oportunidad, ¿no? Bien, pero también es fundamental tener claridad en cuanto al término de género, ya que se habla de igualdad y de equidad. Hablar de género en ocasiones es hablar de igualdad, de la igualdad que hay entre hombres y mujeres. Sin embargo, al enfocarnos en los hombres y las mujeres como sexo, nos referimos a algo innato. Esas características biológicas que ponen en manifiesto las cualidades físicas que nos distinguen justamente como hombres y mujeres. En cambio, hablar de género nos hace mirar hacia la construcción de una identidad mediante ciertas expectativas de comportamiento generalmente adoptadas a partir de ciertos estereotipos. Y por lo tanto, la identidad de género podemos concluir en que no es algo innato, sino que se construye en interacción con el entorno social. Muy bien, chicas, entonces estamos en el entendido que la identidad de género parte de una construcción social. Si bien como personas poseemos pues varias identidades, ¿no? Pero aquí es importante enfatizar que no nos vamos a enfocar a la identidad etaria. Esto es el pertenecer a un grupo de edades. Más bien, nuestro interés es abordar la identidad de género que no se basa en algo innato, sino que se forma a través de modelos sociales y culturales. Es por eso el destacar que es una construcción social. Bueno, pues entonces la herramienta más propicia para evitar que continúen reforzándose ciertas conductas es gracias a la educación y la igualdad. Entonces, esta es entendida como la paridad de derechos. Para esto, ¿cuáles son los impedimentos para lograr la igualdad
de género en la educación. Bueno, en este ámbito de los impedimentos que tenemos dentro de la educación para esta equidad, creo que comenzaríamos con romper esos estereotipos, ¿no? Favorecer esa igualdad en todos los estudiantes, y no solo en los estudiantes, sino en toda la sociedad, ¿no? Aquí podríamos comenzar desde sensibilizar a los estudiantes para que conozcan sus emociones y que sean capaces de sensibilizarse a la de sus compañeros, en que todos puedan ser libres de reconocerse de lo que quieren y que aprendan a no juzgar a cualquier persona, ¿no? Para ir comenzando erradicando esos estereotipos que hoy en la sociedad todavía viven, ¿no? Romper esas ideologías, culturas y estructuras que todavía se tienen desde tiempos pasados. Yo creo que esta pregunta es realmente importante y así como se está abordando, pues es luchar para poder lograr una igualdad de género en la educación, porque es un desafío muy importante y que se enfrenta a grandes obstáculos. Sin duda alguna, el tratar de erradicar la persistencia de los estereotipos de género en la sociedad y en el sistema educativo puede llevar a una gran limitación de oportunidades para ciertos géneros. Aunque si bien es cierto, en las escuelas ya se comienza a atender dicho tema, por ello la integración del libro de igualdad de género, que pues si lo analizamos un poco más, conlleva solo a entender que hombres y mujeres tienen las mismas oportunidades, dejando a un lado el género de las demás personas y enfatizando que las mujeres pueden hacer lo mismo que los hombres. Por ello es importante pues transformar el pensamiento de la comunidad escolar y social. Pues sin duda alguna estos impedimentos yo creo que vienen desde nuestro pensamiento, porque superar los obstáculos requieren de un gran enfoque integral, que pues involucra la integración o la participación desde gobiernos, instituciones educativas, comunidades y sociedades en conjunto. Perfecto, chicas. Yo considero que esta nueva conformación de la personalidad de nuestros futuros ciudadanos comprende que la identidad es totalmente un constructo social. Pues no basta con que los textos escolares y los currículos hagan pues progreso sobre el tema. Los docentes también tenemos gran influencia en la educación, principalmente para eliminar ciertas creencias y estereotipos. Entonces, ¿cómo la formación docente puede influir en la educación y la igualdad de género? Bueno, debemos de comprender que la sociedad se va transformando conforme pasan los años. Por lo tanto, también las expectativas y las necesidades de los individuos lo hacen a la par. Sin embargo, el papel del docente no puede quedarse atrás. También debe transformarse para atender a dichas necesidades. Considero que en primer momento debemos como docentes partir de conocer y poseer herramientas conceptuales. En segundo lugar, manejar un lenguaje inclusivo. También las metodologías que promuevan la equidad, generando o desarrollando valores no sexistas. Y es también nuestra obligación como docentes proporcionar información adecuada a los alumnos en relación a las etapas de desarrollo. Y finalmente poder formar alumnos críticos, autónomos, capaces de tomar decisiones y construirse. Ok, sin duda alguna y de acuerdo con lo que mencionamos aquí, pues el rol docente es un papel relevante en esta promoción de la educación y de la igualdad, comenzando pues obviamente con la transformación de la enseñanza, la creación de entornos seguros que permitan incluir perspectivas y experiencias de género atendidas desde los contenidos disciplinares marcadas en el currículum. Esto es importante porque ayuda a desafiar los estereotipos y a promover la comprensión del género ante el pensamiento de las sociedades del siglo XXI, que sin duda alguna cuando se transforman los procesos de enseñanza, se transforman de la misma manera los procesos de aprendizaje y la adquisición de nuevas habilidades y conocimientos que pues nos ayudan a transformar esta perspectiva que tenemos de este estereotipo. Y creo que también es importante destacar una educación en valores, ¿verdad? El aprender que debemos de tener esta cultura de igualdad hacia las mujeres y hacia los hombres, no solo desde una perspectiva hacia la mujer, sino en ambos sentidos. Cambiar la situación de la educación y la igualdad de género no es tarea sencilla, pero sí es posible.
Tanto cae la gota hasta que moldea la roca, así que si queremos un futuro balanceado, es necesario practicar algunos ajustes. Por tanto, ¿qué acciones consideran que se pueden implementar para mejorar la educación y la igualdad de género en las escuelas? Deberíamos de comenzar desde sensibilizar a los estudiantes, ¿no? Y como mencionaba en la pregunta anterior, una educación en valores donde aprendamos a respetar a nuestros compañeros y a la sociedad actual. Súper importante esa idea. Yo también considero que dentro de esas acciones está el reprender la burla y el menosprecio y el dar apertura a los sentimientos, ¿no? También el ir deconstruyendo estereotipos, porque ¿cuántas veces hemos escuchado que, bueno, las niñas que acuden al ballet, que los niños únicamente se dediquen al fútbol, muñecos, coches? ¿Cuántas preguntas que socialmente o inconscientemente realizamos? ¿Cuándo te vas a casar? ¿Cuándo piensas tener un hijo? Entonces, respetar esas decisiones ajenas desde un respeto igual a cada cuerpo, no opinar de los cuerpos de los demás, el cómo se vive y sobre todo la búsqueda de un bienestar. Es importante recordar que promover la igualdad de género en las escuelas pues es un proceso continuo que requiere el compromiso de toda la comunidad escolar, recordando pues estas acciones que ustedes han mencionado y que sin duda alguna estoy de acuerdo con ustedes. Considero que trabajar la coeducación es una de las acciones totalmente relevantes como una perspectiva didáctica, ya que permite brindar una educación igualitaria, apostando a la libertad, llevando así a ambos sexos por el mismo camino, recordando que todos son importantes. La integración de la comunidad familiar a las actividades escolares sin duda alguna es una acción también que se debe de considerar, ya que solamente pues a veces nos preocupamos por cambiar este pensamiento de las sociedades escolares, pero también es importante integrar a la familia, porque a veces esta transformación de la perspectiva de la igualdad de género se puede formar o se comienza a transformar desde casa. Y acuérdense que nosotros como agentes educativos lo que nos toca hacer pues es reforzar esta parte, hacer consciente no solamente a los alumnos, sino también a los padres de familia. Yo aquí comparto la idea con la maestra Betty, pues cabe mencionar que actualmente el género se ha convertido en un objeto de estudio, en una categoría de estudio, y debido a esto pues se considera que la escuela es como el ámbito indispensable para combatir estas desigualdades. Sin embargo, yo creo que debemos de romper con esa idea de que la escuela es la única o la principal responsable de erradicar la desigualdad. Y pues no caer en el educacionismo, ¿no? Que anteriormente ya habíamos visto que es responsabilizar a la escuela en cada uno de los ámbitos que la sociedad va requiriendo. Entonces aquí es muy importante compartir esa responsabilidad con las familias, ¿no? Porque finalmente nosotros podemos preparar a los alumnos para que sean personas críticas y autónomas en su toma de decisiones, y tal vez en la escuela podemos ver algunos resultados de nuestra intervención. Sin embargo, ellos se van a desenvolver en una sociedad y ellos ahí deben de saber cómo responder a esas demandas. Estoy en total acuerdo, y sí es muy importante impulsar esta idea de que el género no determina las capacidades de unos y otros. Por tanto, no hay labores propias ni definidas. Con esto yo creo que es considerable el entender la diversidad de identidades. El tener claro que no debemos tolerar actos de violencia es algo que debemos tener muy marcado en nuestros alumnos. Creo que es muy importante, como menciona la maestra Ale, recordar esta parte, que este cambio no solo se basa dentro del proceso de la educación, sino verlo desde una perspectiva de que es global, ¿no? ¿En qué sentido? En que no solo es el rol del maestro, sino también el rol de la familia, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a romper con todos estos estereotipos, familias, tradiciones,
para esos cambios, para cambiar esta perspectiva en la que se está viendo la igualdad y la equidad de género, ¿no? Yo creo que por ello resulta importante dejar a un lado estas diferencias individuales, ¿no? Como el origen étnico, el género, la discapacidad, orientación sexual, la situación económica que a veces nuestros alumnos viven y que sobre todo pues el contexto donde ellos se desarrollan también es muy importante, ¿no? Recordar que específicamente en el ámbito educativo se deben de brindar a todos los estudiantes las mismas oportunidades de aprendizaje, tomando pues en cuenta que los educandos deben tener la posibilidad de alcanzar su máximo potencial educativo independientemente de sus asuntos personales. Promover la igualdad es fundamental para construir sociedades más justas y equitativas, pues aquí donde todas las personas tengan las mismas oportunidades de desarrollar habilidades, conocimientos, valores, sin importar quiénes son o de dónde vienen. ¿Cómo es que ustedes viven esta enseñanza desde una perspectiva de género? Bueno, hablando como esta parte de las experiencias, yo creo que es muy importante enseñarles conceptos o enseñar a los niños desarrollar o tratar de buscar esta identidad, ¿no? Que a veces en algunas ocasiones pues se encuentran un poco perdidos, esto con ayuda de autoconocerse, ¿no? Esta parte de la autoestima, el autoconocimiento, la autoconfianza, que sin duda alguna nos van a dar pauta para que ellos puedan ser capaces de identificar quiénes son y puedan compartir ese tipo de experiencias con sus compañeros, porque a veces pues los mismos estudiantes se encuentran limitados en socializar por el miedo de decir, si yo menciono esto, pues ya voy a tener un estereotipo, ¿no? Cuando las situaciones actuales, respondiendo a las necesidades, a la sociedad de este siglo XXI, pues tendrían que ser totalmente diferente. Yo acompaño totalmente su idea, maestra, porque es esencial el permitirles y enseñarles a ponerle nombre a sus sentimientos, a sus emociones. El hacerles saber que son escuchados y que todo merece un nombre. No está ni mal ni bien sentirlos, sino expresarlos. Y bueno, la verdad es que todavía queda mucho por hacer en pro de la educación y definición de esta. Entre ellas, pues el mejorar la calidad de vida de todos y garantizar que tanto unos como otros tengan las mismas oportunidades. Gracias por sintonizar, todos somos uno, y recuerden que la igualdad de género en la educación es un objetivo alcanzable y fundamental para crear un mundo más justo y equitativo. Hacemos un llamado a nuestros oyentes para animarles a participar en la promoción de igualdad y de género en la educación. Les dejamos como reflexión la siguiente frase. La igualdad de género es una lucha humana, no una lucha femenina. Hasta la próxima vez. Bueno, sobre todo agradecer el habernos brindado este espacio para poder compartir experiencias una vez más con ustedes. Yo espero que de todo esto nos llevemos grandes enseñanzas, grandes aprendizajes, sobre todo para transformar esto que está en nuestras manos, la educación. Muchas gracias, y creo que sí, todos llevamos una gran tarea al reflexionar sobre esta parte que es la perspectiva de género. Y más que nada, actuar en nuestro actuar docente, practicar la tolerancia hacia la identidad o los rasgos propios de nosotros mismos y de nuestros alumnos. Hasta luego, chicas. Esperemos encontrarnos una vez más en el siguiente podcast.